La psiquiatría solo habla de enfermedades y la psicología clínica también, cuando lo más importante es hablar de felicidad. Si seguimos los criterios diagnósticos del DSM-5, y esto está estudiado, el 30% de la población de los Estados Unidos tiene una patología psiquiátrica. Y un psicofármaco asociado, Claro. ¿De dónde viene eso? De la industria farmacéutica. Tiene interés en que todos seamos enfermos crónicos y que nos tomemos la pastillita toda la vida. Estamos psiquiatrizando la vida diaria. Al final estamos confundiendo sufrimiento con enfermedad. Y no es así. El sufrimiento es el motor del cambio. El sufrimiento es útil. El sufrimiento es necesario. Sufrir es lo que te mueve a buscar una alternativa. Si yo sufro y me voy al médico, al psiquiatra, al psicólogo, oye, anula mi sufrimiento, me estás haciendo un mal favor. Porque si me anulas el sufrimiento con la pastilla o con una terapia específica, no voy a hacer nada por cambiar mi circunstancia. El médico tiene la obligación de entender que lo que tiene delante es un cuerpo-mente, no un cuerpo que a ver qué síntomas y qué tratamiento le doy. Entonces yo creo que el médico tiene la obligación de ampliar sus miras y de absorber y beber de todas las fuentes que encuentra. Que sí, muy bien, la carrera está bien, los fundamentos, vale, pero no te quedes ahí. Pero el gran descubrimiento es que yo estaré mejor si consigo que tú estés mejor. La felicidad es amar, amarlo todo, amar a tus compañeros, amar a los árboles, amar a los animales, amarlo todo. Y cuanto más amarás, cuanta más felicidad crearás, más feliz te vas a sentir. Según en qué entornos lo hablas, te dirán que eres un hierbas, un iluminado, no sé qué. Si no me hablas de neurotransmisores y de antidepresivos y no sé qué, ¿de qué estás hablando? Tío, que te has fumado, ¿no? Es muy ancestral, está en nuestro inconsciente colectivo esa necesidad de aprobación, que nos lleva a un gran sufrimiento neurótico, de vivir la vida solo para ver si los demás nos aceptan. Bueno, que estoy encantado y agradecido de estar aquí con un gran profesional y además, como estábamos hablando ahora, que podemos introducir el tema de que llega un momento en la evolución de una profesión en la que casi es una obligación intentar divulgar todo lo que hemos tenido la suerte de aprender gracias a nuestra profesión y esto encaja precisamente en esta idea, ¿no? Perfecto. Es lo que hablábamos hace un momento, Tony. Ahora fuera de cámaras, ¿no? Y un poquito para que la gente sepa quién eres también, ¿te gustaría presentarte, sí, Tony? Pues mira, yo soy Tony. Es una buena y concisa presentación. Esto también nos da pie a una reflexión, porque habitualmente cuando me presentan dice Antonio García Castrillón Sales, psiquiatra, dice, ¿es psiquiatra? Yo digo, no, yo no soy psiquiatra. Yo ejerzo la psiquiatría y además la psiquiatría para mí es un medio y no un fin, un medio que me ha ayudado a mi gran objetivo, que es conocer la mente, intentar entender la mente humana. Entonces, ¿yo quién soy? Un humano como vosotros, como Stanis, que tiene una curiosidad infinita sobre, ya comenzó a mis 12, 13 años, la curiosidad sobre la mente humana, el por qué el comportamiento humano, por qué las personas actúan como actúan y por qué hay tanta estupidez en el mundo. Siempre me sorprendió. Estupidez barra sufrimiento, ¿no? Quizás van un poco de la mano, Tony, ¿crees? Bueno, la estupidez nos lleva al sufrimiento, porque la estupidez... Yo me voy enrollando, ¿eh? Sí, sí, está perfecto. Claro, la estupidez es un concepto... Se suele utilizar como insulto, pero no es un insulto. La estupidez es un concepto científico. Viene del latín stultum, que quiere decir estupefacto. Llamaban estúpidos a los que se quedaban así como embolbalicados ante algo que no conocían. Y la estupidez podemos decir que es la antítesis de la sabiduría. Una persona cuanto más sabia es, menos estúpida es. Y cuanto más estúpida, menos sabia. Entonces, por eso yo creo que los males del mundo, como en el budismo dicen, no hay maldad, es ignorancia. Y es verdad. O sea, todo lo que está pasando de guerras, de injusticias, de corrupción, de codicia, procede de la ignorancia, es decir, de la estupidez. Falta sabiduría en la vida, sí. Mucha sabiduría.
Qué interesante cómo lo planteas y cómo mezclas esta cosa un poco más de los antiguos griegos y del budismo, ¿no? Porque cuando hablas de estupefacción, esto lo explica muy bonito el profesor Elías Capriles, que es un erudito en budismo tibetano, y él dice que esta ignorancia en la que vivimos viene de un sentimiento de que el ego se queda estupefacto ante la realidad. Y ahí es como si de ahí nacieran todas las diferentes formas de sufrimiento humano, ¿no? Pero es muy interesante como lo has comentado. Y después también, eso lo comentaba mucho el doctor Claudio Naranjo, que es uno de mis referentes, Sí, también era psiquiatra. Él decía... ¿Ya falleció? Sí, en el año 2018 él falleció. No sabía, sí. Y él decía algo así como que para los antiguos griegos, no sé si era la estupidez o la idiotez, no sé cuál de las dos nombraba, decía... Era alguien que no se involucraba en la vida pública, ¿no? Como que había un prestigio, no solo social, sino como casi espiritual, en el involucrarse en la vida pública porque de alguna manera significaba que tú tenías como un interés por el bien común, ¿no? por el participar. Y quizás también estamos un poco en eso, ¿no, Tony? Como cada vez más en lo individual, más en lo propio, más olvidados de los otros. Fíjate, esto me evoca un concepto interesante, que es implicación en la vida pública. El ser humano ha evolucionado durante millones de años como grupos de cazadores-recolectores, que no superaban los 100-150 individuos, y que amalgamaba el grupo una emoción, invento de la evolución también, que se llama amor. El amor es lo que amalgamaba al grupo. El amor lo podríamos definir como una sincronía emocional en la cual, si yo te amo a ti, yo estoy sincronizado contigo. Si tú sufres, yo sufro. Si tú estás feliz, yo soy feliz. Entonces, fíjate, por egoísmo voy a intentar que tú estés feliz, porque es la manera que yo me siento feliz. Fijaros que esta reacción emocional es lo que amalgama a un grupo. Se aman entre todos y entonces cada uno procura que el resto esté feliz para ser el feliz. Sí, el problema es que nuestro grupo de cazadores-recolectores se ha convertido en un macrogrupo de 8.000 millones de almas y es muy difícil amalgamarlo porque hay culturas diferentes, idiomas diferentes, conceptos diferentes, políticas diferentes. Pero nuestra única solución es volver a entender que estamos en la aldea global, que la humanidad es un grupo y que la única supervivencia, la única posibilidad de sobrevivir es amarnos. Como concepto científico, no romántico ni religioso, el amor es imprescindible, el amor es la respuesta. Qué interesante cómo lo planteas, ¿no? Como el amor como un concepto también útil en cuanto a la dinámica social, ¿no? Como un medio imprescindible para que un grupo sobreviva. Hay muchos grupos de animales gregarios, como chimpancés, gorilas, lobos, y les amalgama el amor que se tienen. Se protegen entre ellos, se ayudan entre ellos, porque la supervivencia de uno depende de la supervivencia del grupo. Esto, claro, aquí se van abriendo pantallas, porque esto nos lleva a un problema bastante patente en la actualidad, que es la necesidad de aprobación. Fíjate que es ancestral, viene de ese miedo a que el grupo no te acepte. Sí. Cuando éramos cazadores recolectores no había supermercados, no había autopistas, no había instituciones, no había sanidad pública, no había nada. Si el grupo te echaba, estabas muerto. Es muy ancestral, está en nuestro inconsciente colectivo esa necesidad de aprobación, que nos lleva a un gran sufrimiento neurótico, de vivir la vida solo para ver si los demás nos aceptan. Eso es. Tú sabes, está en el origen de mucha neurosis, de mucho sufrimiento, esa necesidad de aprobación y de aceptación. Sí. De pertenecer a un grupo, ¿no? De saber que el grupo me da, como que me va a dar un resguardo y que de alguna manera... De miedo a que el grupo no te acepte. Sí. Entonces es que estás perdido, imagínate. Tú fuera, ve a cazar mamuts tú solo, caliéntate tú solo. No, imposible. Sí. Pero bueno. Y entrando un poco más en... Yo sé que quizás es un tema que tienes un poco gastado ya, Tony, el de la psiquiatría, pero ¿cómo ves un poco el panorama actual dentro de tu profesión? Porque yo diría que dentro de la ciencia médica posiblemente la psiquiatría ha sido una de las
como más, ¿cómo diría? Quizás denostadas o atacadas, o como que también los métodos, como han evolucionado tanto quizás desde el inicio, pues es un blanco fácil, ¿no? Y yo reconozco que quizás más en el momento en el que yo empecé en el mundo de la psicoterapia, pues fui muy crítico, y también después, a base de tener referentes que me han mostrado otro tipo de psiquiatría o una forma un poco más humana de estar con los pacientes, como la que te veo a ti, creo que ahí también mi mirada ha ido cambiando, pero sí parece que la psiquiatría tiene a veces como que es fácilmente criticable, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú un poco el panorama actual dentro de tu profesión? Pues mira, yo Tony? creo que tengo una visión privilegiada porque llevo 40 años en el mundo de la psiquiatría. Empecé a los 25 y tengo 64. Entonces he visto mucho la evolución y de entrada te debo poner una palabra: decepción. O sea, ahí me uno a tu impresión inicial, cierta decepción. ¿Y por qué? Vamos a ver si lo sé explicar. Tú imagínate un equipo de mecánicos de un equipo de Fórmula 1 y que esos mecánicos solo supieran y solo se les hubiera formado para reparar averías, pero no se les hubiera formado para optimizar el rendimiento del motor, la eficiencia, la eficacia, la aerodinámica, para que el motor vaya bien, para que el coche gane la carrera. Podríamos decir, el símil: ganar la carrera es conseguir una vida feliz. Entonces, la psiquiatría solo habla de enfermedades, y la psicología clínica también, cuando lo más importante es hablar de felicidad. Y creo que como salud mental le decía: usted viene aquí, está sufriendo, vamos a intentar averiguar por qué usted sufre, por qué usted ha llegado aquí. Entonces, siguiendo en esta línea de decepción, el DSM, famoso Biblia de la psiquiatría biológica, Manual diagnóstico. Diagnostic and Statistical Manual, ahora vamos por el número 5, cuando salió en el año 50 y algo, creo, tenía 102 categorías diagnósticas. En la última edición del 5 pasamos de las 500. Con lo cual, casi si seguimos los criterios diagnósticos del DSM-5, y esto está estudiado, el 30% de la población de los Estados Unidos tiene una patología psiquiátrica. Y un psicofármaco asociado, claro. ¿De dónde viene eso? De la industria farmacéutica. Tiene interés en que todos seamos enfermos crónicos y que nos tomemos la pastillita toda la vida. Y seguimos. O sea, soy un poco crítico. A ver, también creo que la psiquiatría, pues gracias a la psiquiatría y a la investigación de la industria, se han hecho grandes avances en el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano. Pero lo enfoque, y siento que está virando. Creo que hay cada vez más voces que se pronuncian en este sentido y bueno, sabéis, es la ley del péndulo, ¿no? Siempre vamos de un extremo a otro y al final esperemos que el péndulo se estabilice en el camino del medio, en el equilibrio. Sí. Perdona porque yo me enrollo mucho, porque es tan inmenso lo que estamos hablando. No, pero es un espacio sobre todo para que compartas tú, Tony, pero ahí, claro, a mí también me vienen muchas cosas. En ese péndulo, quizás, yo ayer, preparando un poco la entrevista, retomaba este libro que es como una joyita que tengo aquí, que es Psiquiatría y Antipsiquiatría, ¿no? Hombre, no me digas si es de la colección esta. Y este libro, mi padre tenía esta colección. Qué casualidad, que eran muchos volúmenes de Salvat. Y yo ya leí este libro, pues quizás con 14 o 15 años. Wow. O sea, antes de empezar la carrera incluso, ¿eh? Y esta, bueno, habla del movimiento antipsiquiátrico de Cooper, de los italianos, que se fue a un extremo. Eso, a eso iba con el tema del péndulo, ¿no? Es como que nos vamos a veces del oficialismo, negaba la enfermedad mental y decía que era un constructo social. Sí. Claro, y que viene mucho quizás también de su tiempo, ¿no? O sea, con todo el movimiento contracultural de los 60, etc. Exactamente, es de esa época. Y es interesante ver eso, ¿no? Influenciado mucho por el psicoanálisis freudiano, ¿no? Que también negaba que todo procedía del subconsciente y del sexo. Estaba obsesionado. O hay un tema edípico o hay algo. Total. Sí. Una pulsión sexual siempre. Sí.
qué importante ver eso, ¿no? Como cuando pendulamos de un lado hacia el otro, como quizás también que cada vez sea menos extremo y poder desde ahí también integrar los dos lados, ¿no? Yo creo que los psicofármacos tienen un lugar y que son importantes y que hay personas que los necesitan, quizás no de forma crónica o quizás es un porcentaje muy pequeño de personas los que tienen que estar en esa toma de químicos continua, Claro. pero ¿dirías que se hace un abuso de los psicofármacos? Por ejemplo, me venía esta estadística que en su momento vi de que llegamos a ser el primer país del mundo, no sé si todavía lo somos, en consumo de benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Y creo que todavía a día de hoy es el medicamento más recetado en España, las benzodiazepinas, porque claro, no solo lo recetáis vosotros como psiquiatras, sino que los médicos de cabecera acaba siendo como un comodín que tienen y que yo entiendo también, porque conforme uno va madurando creo que vamos teniendo una visión más amplia y esto de criticar a los médicos es muy fácil, pero si entendemos cómo funciona el sistema y que los recursos son muy limitados y que hay unos protocolos que a veces tenéis que cumplir y que no hay otras herramientas que quizás muchos médicos de cabecera o muchos psiquiatras tengan disponibles, pues quizás ahí se entiende un poco esta sobremedicalización de la salud mental. Sí, esto vuelve a abrir un montón de pantallas, pero quiero hacer una reflexión. Las benzodiazepinas es un ansiolítico bastante eficaz como tal y es de los años 60. Antes estaban los barbitúricos, que eran mucho más adictivos y más tóxicos y peligrosos. Pero antes de las benzodiazepinas ya había un ansiolítico brutal y ancestral, que hace más de 5.000 años que se utiliza, que es el alcohol. Y además se dispensa sin receta médica, sin prospecto. Actúa en los mismos receptores, actúa también en el GABA, ¿verdad? Correcto, en los receptores GABA. Tiene un mecanismo de acción muy parecido, por eso hay una tolerancia cruzada. Cuando tenemos un alcohólico en síndrome de abstinencia, le chutamos benzodiazepinas en vena y cede el síndrome de abstinencia. Y por otro lado, a la inversa, una persona adicta a las benzodiazepinas, he tenido pacientes que tomaban carretadas de benzodiazepinas cada día. Si les cortas el suministro, hacen un cuadro de abstinencia muy parecido al alcohol, el delirium tremens, con alucinaciones, temblores y tal. Entonces, por eso te digo que el ser humano siempre ha andado detrás de combatir su ansiedad. Esto me abre, es decir, la ansiedad sabemos que es miedo. Sabes que el miedo, la traducción clínica del miedo es la ansiedad que tiene las dos vertientes, la ansiedad, que es el miedo activador, y la angustia, que es el miedo inhibidor. La ansiedad es el miedo que te hace escapar del tigre y cuando ya no puedes escapar más del tigre pasas a la angustia, que es a ver si el tigre no me ve y te quedas encogido, opresión aquí. Esa congelación. La angustia viene de angosto, de estrechez y es un acto reflejo de los animales de inmovilización. El humano cuando no ve salida a sus circunstancias se angustia y se recoge. Y si la angustia no funciona solo nos queda la tercera vía, que es la ira. Si no me puedo escapar del tigre, si no consigo pasar desapercibido, solo tengo una opción, enfrentarme al tigre. Y entonces el miedo hace shift, que sale de la misma zona cerebral, la amígdala, y se convierte en ira, que te da una energía brutal. Hay gente, gatos a veces, cuando ya no puede huir, se enfrenta al perro. Y ahí sí tiene alguna opción de sobrevivir. Pero esa emoción es tan brutal, la energía que te absorbe del cuerpo, que solo está diseñada para que dure unos minutos. El tiempo que necesitas entre que te has salvado o que el tigre se te ha comido. En cambio hay gente que está enfadada constantemente. Está enfadada con el mundo. Siente un ruido de fondo de ira y esa ira le destruye. Físicamente, enferma y mentalmente. Porque se convierte en un amargado, que es lo contrario de una persona feliz. Sí. No, es que no sé si nos hemos desviado mucho del No, tronco. está perfecto, Tony. Las conversaciones ya la idea es que sean orgánicas, que nos vayan... Que fluyan. Sí. Ay, perdona, pues te añado otro. Claro que sí. Se me queda aquí. Decepciona un poco, tú decías, es verdad, hay que entender al médico que tiene 5 minutos por paciente.
si es que son 5, el paciente le viene, estoy muy mal, sufro mucho, tal, ansiolítico. Estamos yendo hacia una medicina sintomática. Es decir, ¿qué síntomas tiene? Tal, a ver, anti-ansiedad, anti-tensión arterial, todo es anti el síntoma. Pero el síntoma, ya sabemos, que es el lenguaje que tiene tu cuerpo para explicarte la enfermedad. Hay una frase que es preciosa que dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace tu organismo para que tú recuperes tu salud. Yo siempre que hablo de esto, hablo de un caso paradigmático que es la fiebre. La fiebre, la gente cuando tiene fiebre, lo primero que se toma es un antitérmico, algo que me baje la fiebre, pero es que la fiebre es la reacción que hace el cuerpo cuando es invadida por virus o bacterias, porque los virus y bacterias a 40 grados se achicharran. En cambio, el sistema inmunológico a 40 grados es cuando está, que es muy friolero, es cuando está súper potente. Entonces, si vienen los virus, mi cuerpo reacciona con fiebre y yo me tomo un antitérmico, ¿a quién estoy ayudando? A mi cuerpo no, a los atacantes. Medicina sintomática. Sí. Y esto tiene que cambiar. Parece que poco a poco, ¿no? Cada vez hay más profesionales de la salud que tenéis una mirada un poco más abierta, sí, quizás a otras disciplinas, a algo complementario. Complementaria, claro. Hemos de hacer una fusión entre el enfoque oriental y el occidental. El oriental valora al enfermo, dice, tú estás enfermo, tú has perdido tu equilibrio, ese equilibrio llamado salud tú lo has perdido. Yo, médico ayurvédico o de cualquier disciplina oriental, mi misión es ayudarte a que tú recuperes la salud. No te voy a curar, tú te vas a curar, yo te ayudo a que te cures. Y me parece un enfoque mucho más coherente con la naturaleza humana. Que quizás tiene que ver con devolverle la responsabilidad, ¿no?, a la otra persona, porque quizás también en el sistema mucho como que se nos infantiliza, ¿no?, en el sistema de salud mental, pero de salud en general. Yo creo que vemos al médico un poco, o a la médica, un poco como un papá o una mamá. Decir médico. Médico, perdón, sí. Ese lenguaje no me acaba de encajar, pero bueno. Médico o médica, vamos a decir. No, entonces como que ver al médico o a la médica como un papá o una mamá, yo creo que nos coloca en una posición muy infantil, muy pasiva, y que eso nos desempodera y que de alguna manera también es bueno, mi salud está en manos pues del hospital, del señor o señora que me está atendiendo y del medicamento que se supone que me va a quitar esto. Y sin embargo hablamos muy poco de estilo de vida, de qué es lo que te ha llevado en primer lugar a enfermarte, es decir, qué cosas en tu vida... ¿Cómo has llegado hasta aquí? Eso es. Que quizás no está en sintonía, yo últimamente digo, con lo que es la base de la experiencia humana, que para mí tiene que ver con la biología, antes que con la psicología, ¿no? O sea, la psicología es muy moderna y la biología tiene millones de años de evolución. Y después también está la cosa del decir, vale, el estilo de vida en cuanto a hábitos, yo siempre digo, pues, cómo me muevo, cómo como, cómo descanso y cómo me relaciono conmigo y con los demás. Pero después está también el tema psicológico, ¿no? Que es qué limitaciones, qué creencias tengo que no me han ayudado a tener una vida digna. Porque a mí, yo sé que tú hablas mucho de felicidad, a mí quizás es una palabra que me queda un poco grande, después podemos hablar un poco de eso. Creo que hay que hablar pero de eso. Creo que la mayoría de personas no pueden aspirar a la felicidad porque todavía no tienen una vida digna, ¿no? Ni a un nivel laboral, ni a un nivel relacional, pero sobre todo a un nivel de autocuidado, ¿no? Y me parece, un poco para no enredarlo mucho más, que dentro del sistema de salud pública, también por una falta de recursos, ni siquiera ya digo que sea por una conspiración, pero que hay una especie de infantilizar al paciente, ¿no? Y de decirle, no, tú tienes que hacer este tratamiento o te tienes que tomar esto, y si me vienes a explicar que estás haciendo algo complementario, quizás a veces también incluso se denosta o no, esto no te va a servir o si vas a hacer esto ya yo no te trato, ¿no? O sea, como que a veces también dentro del sistema médico hay quizás un puntito de arrogancia, ¿tú dirías, Tony? Sí, pero también procede de la ignorancia, incluso del fundamentalismo. Si yo me he formado en la medicina biológica, clásica y tal, y es lo único que sé, cualquier otra cosa que se salga del ámbito que yo domino
me da miedo. Y como me da miedo, lo critico y lo denosto. Entonces yo creo que el médico tiene la obligación de ampliar sus miras y de absorber y beber de todas las fuentes que encuentra. Que sí, muy bien, la carrera está bien, los fundamentos, vale, pero no te quedes ahí. El cuerpo humano, la biología, la salud es algo muchísimo más amplio. Es el eje cuerpo-mente es fundamental. Y hasta ahora, bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido. Esto viene desde la época del dualismo cartesiano, cuando Descartes separó el alma y el cuerpo. Era un momento de conflicto, de dogma, que todo tenía que pasar por el dogma de la Iglesia, y si no estaba conforme al dogma, pues eras un hereje y te quemaban en la hoguera. Entonces Descartes planteó muy bien las res cognitas, lo que no se puede tocar para la Iglesia, y lo que sí, la res extensa que decía, para la ciencia. La Iglesia estuvo de acuerdo, eso permitió que la ciencia avanzara, en el Renacimiento, toda esa época, pero la res cognita, cuando dejas todo lo que es intangible, intocable a la Iglesia, allí incluyes la conciencia, la mente, el alma, pero también las emociones. Con lo cual, hasta ahora estaba separado mente de cuerpo. La mente, luego salen los psiquiatras y los psicólogos, esos locos. Y de hecho, tú sabes, Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes, tiene un libro fantástico, te lo recomiendo, es un poco espesillo, pero el mensaje es muy bueno. El título ya te lo dice, El error de Descartes. Y él propugna que mente y cuerpo son una sola cosa, ¿no? Entonces, el médico tiene la obligación de entender que lo que tiene delante es un cuerpo-mente, no un cuerpo que a ver qué síntomas y qué tratamiento le doy. Muy lento. Sí, vamos lento, ¿no? Como que no son muchos los profesionales que están, dijésemos, abiertos no a cambiar el paradigma, sino a ampliarlo, ¿no? Porque para mí tampoco no tiene mucho sentido una medicina alternativa, como la que se ha propuesto quizás hasta ahora, de la parte alopática o oficial, ¿no? La medicina de hospital, esa no sirve, vamos a hacer algo alternativo. Creo que ahí también hay una arrogancia, ¿no? El péndulo, es pasar al otro extremo. Al otro extremo. Y no, por eso hablamos que ya no se habla de alternativa, sino de complementaria. Eso, sí. Bueno. Poder integrar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque al final yo creo que los dos tienen mucho que aportar. Y dudar constantemente de nuestras convicciones. La duda es el principio del descubrimiento. Si no dudas, no avanzas. Y lo contrario de la duda es el fundamentalismo, el dogma. No, esto es así. Porque siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Entonces estás ciego. Estás ciego. No puede entrar nueva información en ti. Entonces yo creo que hay que replanteárnoslo todo constantemente. Yo es lo que he intentado hacer siempre. Y de ahí, cuanto más sé que no sé nada. Y si quieres, abrimos el melón de la felicidad. Vamos con eso, Tony. Sí. Me alegro que me haga esta pregunta, porque es un tema que, desde luego, en definitiva, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que el fin último del ser humano siempre es la felicidad y que todo lo hacemos. En fin, en realidad, si lo pensáis, todo lo que hacemos en la vida es para sentirnos mejor. Podríamos decir, para intentar ser más felices. Y ahí creo está el error de entender la felicidad como algo que se puede conseguir, como algo que está fuera y yo puedo alcanzarlo. Incluso en la Constitución de los Estados Unidos hay un párrafo que dice que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Está en la Constitución de los Estados Unidos del año 1700, no sé cuántos. A la búsqueda de la felicidad, como si fuera algo que tienes que encontrar. Mi visión es que no es así. Mi concepto es que feliz es una manera de ser. No se consigue la felicidad, sino uno puede aspirar a llegar a ser un ser feliz. Este feliz viene de Félix, que es fértil. Felix felicitis, fértil. Y ya encaja, porque ¿qué es un ser feliz? Aquel que va sembrando, fertilizando felicidad. Porque cuanta más felicidad creas a tu alrededor, más feliz te sientes tú.
Entonces no tienes que andar buscando la felicidad, tienes que generar tú una metamorfosis y convertirte en un ser feliz. Esta es mi visión, es lo que me ha enseñado. Yo también pasé por mis épocas que la felicidad era un estado emocional que se podía conseguir, alcanzar. No. Y es muy fácil, ¿eh? Probadlo. Cread felicidad. Cuando tú vas a un restaurante y le regalas una sonrisa al camarero o le preguntas, ¿cómo te llamas? Con una cara de amigable, ¿no? Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Julia. Hombre, Julia. Crear felicidad es amar, amarlo todo. Amar a tus compañeros, amar a los árboles, amar a los animales, amarlo todo. Y cuanto más amarás, cuanta más felicidad crearás, más feliz te vas a sentir. Es un chollo. Jodorowsky decía, lo que das, te lo das, y lo que no das, te lo quitas. Exactamente, yo creo que está en este sentido. Al final, yo creo que los grandes pensadores llegan a esa conclusión, ¿no? Los grandes, bueno, los filósofos, los Buda, ¿no? Buda ya hablaba de esto, de la compasión. La compasión que no es sentir pena, es compasión. Pasión es tu emoción, tu sufrimiento. Yo entiendo tu sufrimiento, ¿no? Mi compasión es intentar aliviar tu sufrimiento y es la manera de ser feliz. Sí, no sé si me llegan muchas cosas con esto, ¿no? Porque cuando tú dices la felicidad quizás no consiste tanto en buscar, sino en encontrarla un poco más en eso, en el ser, no tanto en el hacer y en el parecer, ¿no? Más en el ser y en el estar. Y me venía, ya que estoy con un psiquiatra, de decir, quizás tenemos una búsqueda de la felicidad que es como más dopaminérgica, ¿no? Que es más desde el moverme hacia buscar algo. Y quizás desde ahí también tenemos una mente muy adictiva. Y tu propuesta me resuena un poco como algo más serotoninérgico, que quizás tiene que ver con el acomodarse y con el estar en paz con lo que hay, ¿no? Como que la serotonina es un poco algo que nos permite sentirnos más, yo diría, más plenos sin tener que estar en la búsqueda, ¿no? Es una cosa más contigo eso. Mismo, como conforme Conformado, sí. Contigo y con tu entorno, ¿no? Como en equilibrio. Sí, cierto es que parte del gran problema es, tú hablabas de la dopamina, circuito de la recompensa, núcleo accumbens, todo esto, es que se suele confundir el placer con la felicidad y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hay una frase que lo dibuja muy bien, que dice, fumar me da placer, dejarlo me hace feliz. ¿Por qué? Porque la nicotina, que por cierto es un insecticida natural, actúa, llega a los 6-7 segundos a mi cerebro, estimula el núcleo accumbens pega un chute de dopamina que va a mi prefrontal y tengo sensación de bienestar. Pero cuando baja, mi cerebro dice, oye, dame más, y vuelvo a fumar, y vuelvo a fumar. ¿Quién dice tabaco, cocaína, cannabis, alcohol? Sí, todas las drogas funcionan ahí. El juego, el teléfono, el sexo, la pantalla, lo que hace es picos de dopamina, y entonces somos unos adictos a la dopamina. Y eso no tiene nada que ver con la felicidad, al revés. Te lleva a la infelicidad porque te vuelves adictus, que en latín quiere decir esclavo. Adictus era el que tenía una gran deuda con otro ciudadano romano y no se la podía pagar. Entonces las leyes romanas decían, pues a partir de ahora tú eres un adictus a este señor. Eres esclavo hasta que puedas devolver la deuda y si no puedes, de por vida. Fíjate, adicto es esclavo, esclavo de la dopamina. Hay unos experimentos ya clásicos, que es cuando descubrieron el núcleo accumbens, se ponían unos electrodos a una ratita de laboratorio conectados a un mecanismo que enviaba un impulso eléctrico si la ratita apretaba una palanca. Entonces, ensayo-error, la ratita veía que apretando esa palanca tenía un chute de dopamina y se sentía bien. ¿Sabes cómo acababa esto? La ratita todo el día estaba dando la palanca, no comía, no bebía, no copulaba con una hembra al lado y moría. Es un patrón experimental de lo que es la adicción. Y hay demasiada adicción. Incluso adicción al poder, adicción al dinero, adicción al trabajo, adicción al deporte. Cuidado, deporte. Hay gente que es adicta al deporte.
O sea, ya vemos que no tiene nada que ver con la felicidad. Al revés, la felicidad te llegará cuando seas capaz de librarte de esa adicción. Y entonces ahí viene la serotonina, que por cierto la mayor parte la produce el cerebro intestinal, ya lo sabes. Hasta el 90%, ¿no? Se está diciendo sí, ahora. Sí. Claro. Impresionante. Sí. Lo importante que es la microbiota y la alimentación es básico. Y eso ya lo decía Hipócrates. Decía, haz que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Hablaba de la dieta, al final los 3 pilares, ¿no? Dieta, ejercicio y estrés, o sea, y evitar el estrés, los 3 pilares de la salud física y mental. Tú córtame, porque ya ves que yo... Está perfecto. Claro, me vienen diferentes cosas, ¿no? Me interesará hablar también de hábitos, de microbiota, de movimiento. Sé que tú que le das mucha importancia al movimiento. Yo le llamo movimiento en lugar de ejercicio. A la actividad física, más que deporte, actividad física. Por eso has visto que vives en un séptimo, he subido las escaleras andando, porque digo, bueno, qué ocasión para subir no sé cuántos steps. Y que a veces lo digo a los pacientes, dices, si no hace falta apuntarte a un gimnasio, sube las escaleras andando, dejas el coche 500 metros más lejos del trabajo, andarás 20 minutos y 20 minutos. Coge las cosas, no sé, las bolsas, pues súbelas un piso, date un paseo por el río. Hay 1000 maneras de hacer actividad, de no ser sedentario, porque no estamos diseñados para ser sedentarios. El hombre tenía que moverse todo el día para conseguir comida. Y por cierto, para moverse lo hacía en ayunas, porque se movía cuando tenía hambre. Un león se pone a buscar una gacela cuando lleva una semana sin comer. Y aquí no, es que voy a hacer deporte, me voy a tomar un bocadillo, voy a aquí las barritas energéticas, los líquidos esos que tienen un chute de glucosa y de no sé qué. No va así. Yo lo hago en ayunas y me encuentro súper bien haciéndolo. Tú también, que tengo entendido, ¿no? Sí. Y me sorprendió la última vez que hablamos, Tony, que me comentaste que ahora estás haciendo un poco esto que le llaman OMAD, que es One Meal a Day, es decir, que comes una vez al día, ¿no? Sí. ¿Y cómo entraste un poco en este tipo de alimentación o de dónde te vino la curiosidad? Porque puede ser una herramienta muy terapéutica también, ¿no? Yo la recomiendo y se la recomiendo mucho a mis pacientes. Fue hace unos 4 años, yo pesaba 87 kilos y aunque llevaba una vida que yo creía que era sana, no bajaba de ahí. Yo hacía deporte, pero yo me iba al gimnasio y cuando acababa me iba al bar, mi bocata de jamón ibérico, mi zumo de naranja, mi café con leche y a veces caía una galletita. Desayuno, quemado un montón de calorías. Después a mediodía, la comida, tal, y la cena. Claro, no bajaba peso ni para atrás. Entonces leí mucho sobre la paleodieta y sobre el ayuno intermitente. La paleodieta, hay gente que la denosta, hay gente que la ensalza. Yo creo que es un poco sentido común. Durante millones de años hemos sido cazadores-recolectores. La paleodieta es muy simple, está basada en todo lo que se comía el ser humano antes de la revolución agrícola. Todo lo que se puede cazar, pescar, recolectar, entra en la paleodieta. Que es casi todo, no os penséis. Si le quitas todo lo que esté hecho con harina... Es básicamente quitar los cereales. La harina, o sea, procesados, pan, pasta, pizzas... Si quitas todo eso y comes todo lo demás en la cantidad que quieras. Esto es. Segundo, ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque realmente, si lo piensas bien, no hace falta comer más que una vez al día. Incluso si algún día no comes, no pasa nada. No pasa nada. Los hombres del Paleolítico comían cuando podían. Y tiene muchas ventajas. Una es una cosa que se llama autofagia, que es que si tú estás 24 horas sin comer, yo como cada 24 horas. Hay muchas horas en las que mi organismo no está digiriendo, no está haciendo la digestión y se está encargando de un proceso que se llama autofagia, que es eliminar todos los detritus del metabolismo celular. Es como que le das tiempo a que organicen la casa, la limpien, la arreglen y tal. Primera ventaja. Segunda ventaja. La mayoría de la gente
come más calorías de las que de verdad necesita y está sometiendo a su organismo a un sobreesfuerzo para destruir, catabolizar todo ese excedente de calorías. Otra ventaja que no es baladí, te ahorras bastante tiempo y bastante dinero. Y el tiempo de comer, puedo irme al gimnasio, no necesito un tiempo para desayunar. Y quizás idealmente sería comer, pero como trabajamos todo el día, yo prefiero cenar, porque si como al mediodía... Veo que la mayoría de gente que hace esta dieta prefieren cenar, ¿no? Claro, como cenar pronto... Te mantienes más activo, Estás también todo el día el como foco jornada mental. extendida, todo el día, y la claridad mental es brutal, brutal. Hay gente, yo sin desayunar y sin comer puedo salir en bicicleta 4 horas y no pasa nada, no me desmayo, porque mi organismo ya se ha adaptado a eso. Claro. Luego hay otra cosa, y con esto cierro, el cerebro se programa. Hay 2 hormonas, una se llama la grealina y otra se llama la leptina. La grealina es una hormona que te da hambre y la leptina que te sacia, que te quita el hambre. Entonces, si tú acostumbras a tu cerebro a comer 3 veces al día o 5, hay gente que come 5, el cerebro dice, es la hora de desayunar, ¡pam! Grealina, uy, qué hambre tengo. Las 2, hoy es la hora de comer, uy, ahora toca comer, grealina, qué hambre tengo, la hora de merendar y así. Cuando haces ayuno intermitente, yo solo segrego la grealina hacia las 8:30, que es cuando mi cerebro dice, ahora te toca comer. Y empiezo a pensar, ¿qué me voy a zampar para cenar? Es fantástico. Sí, sin duda, sobre todo la liberación de tiempo y de energía. Y de dinero. Y de dinero, por supuesto. Pero yo, tengo muchas ganas de entrar en este método. Ahora estoy empezando con un médico mexicano, el doctor David Duarte, que él lo que propone es un sistema un poquito complejo, le llama medicina Unani. Quizás en otro momento te comparto para no tomar tiempo. Pero él lo que dice es que podemos estar en autofagia prácticamente durante toda la semana y ellos lo que hacen en este sistema es que llegan a comer 2-3 veces por semana una ración de proteína más o menos importante y del resto pueden ir tirando, por ejemplo, con algún tipo de grasa como aceite de oliva. El aceite de oliva y él habla de la autofagia como un proceso no solo de limpieza, como tú dices, muy importante, sino también como de reciclar nutrientes. Él hace una analogía que me parece muy buena, dice, nos hemos acostumbrado a todos los días utilizar un plato, un cubierto y un vaso nuevos. Entonces los acabas de usar y los tiras a la basura. Y al día siguiente te pones otros. Entonces él habla de los aminoácidos, de los ácidos grasos, de todo lo que es la alimentación, como algo que yo puedo coger el plato, lavarlo y mañana lo tengo disponible. Entonces para ellos es una dieta, entre comillas, cetogénica, muy alta en proteínas, pero después muy hipocalórica, ¿no? Entonces se come muy poquito. Y después aumentan mucho el tema de la sal, que ese es otro tema que también en la medicina está como muy denostada la sal, y ellos lo que hacen es que beben un suero, que es básicamente agua con sal, agua de mar, llegando a un nivel muy alto de gramos de sal por litro de agua. Entonces me parece muy interesante, quizás también como una herramienta terapéutica, porque también sabemos, Tony, por un lado todo el tema de la microbiota, cómo lo afecta probablemente el exceso de alimentos que le metemos, y por otro lado la falta de descanso digestivo. Entonces, si cada vez más se habla de que la depresión, la ansiedad tienen mucho que ver con un estado de neuroinflamación, y sabemos que la neuroinflamación es una inflamación crónica, ¿no? de bajo grado a nivel sistémico, que suele empezar en la parte gastrointestinal, puede ser una gran herramienta, ¿no? para trabajar con pacientes psiquiátricos. Lo es y tiene mucho futuro. Te voy a decir que en los últimos congresos nacionales de psiquiatría que he ido, cada vez hay más ponencias sobre relación entre la microbiota y la depresión. Y, fíjate, microbiota y psicosis. O sea, cada vez está adquiriendo más protagonismo y estoy totalmente de acuerdo con este enfoque. Y por ahí van los tiros, ¿eh? Por ahí van. Es una cosa que no se le da importancia, incluso la gente piensa que las bacterias siempre es algo negativo y sin bacterias moriríamos. Tenemos alrededor de medio kilo de bacterias en el tubo digestivo. Hay 10 bacterias por cada célula humana. Muchas más bacterias. La mayor parte de nuestro genoma es de las bacterias, no de las células nuestras. Entonces, somos una simbiosis. Sin las bacterias moriríamos y sin nosotros las bacterias morirían.
Entonces hay que mimarlas, hay que cuidarlas. Y el ayuno les permite que ellas se regeneren, trabajen para su bienestar, y la dieta es fundamental. O sea, cuando comáis, pensad que estás alimentando a tus bichitos que te ayudan a estar sano. Entonces hay que pensar por los macrobióticos. Yo tomo bastante kéfir, que es un gran probiótico, yogures, fibra, todo eso está ayudando a la macrobiota, a estar sano. Y la inflamación crónica es probablemente, ahora cada vez se habla más de ello, ¿no? Pero está en el origen de la mayoría de las enfermedades físicas y mentales. Y otro tema claro, es que todo va ligado, ¿eh? A veces me voy un poco por las ramas, pero es que es otro melón, ¿no? Del envejecimiento. Vamos con eso, que también está muy de moda todo el tema de... Sí, y a mí ya me toca de primera fila, porque ya... El otro día pensaba, oye, tienes 64 años y medio. Es que según los conceptos clásicos, dentro de medio año yo entro en la tercera edad. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Soy viejo? ¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tienes, ¿no? Yo creo que lo del envejecimiento es casi un constructo y un ¿cómo decirlo? Lo digo en una frase que lo explica muy bien. Dice, no dejas de jugar porque te haces viejo porque dejas de jugar. Entonces, cuando tú adoptas una mentalidad de, es que a mi edad, es que yo ya soy mayor, envejeces rápido. Porque el envejecimiento no es un desgaste, no es como una cafetera vieja que se va oxidando. Es que es un programa genético. Nacemos con un programa genético para envejecer. ¿Para qué? Para morirnos, para que haya recambio, mutaciones y evolución. Pero ese programa puede ir muy rápido o muy despacio. Pararlo, a día de hoy, aún no sé de nadie que lo haya parado. Si conocéis a alguien, me lo decís. Algún americano está por ahí intentándolo. Está Brian Johnson y esta gente que... Sí, algo he leído de eso. Pero en ralentizarlo es posible y fácil. Con todo esto que estamos hablando, de la dieta, del estilo de vida, pero sobre todo de la actitud mental. Hay viejos de 20 años y hay jóvenes de 90 años. Young forever. Sin duda. Y esto que dices de la actitud mental, ¿no? Yo lo veía mucho cuando empecé a dar clases, ya hace casi 10 años, iba mucho por los pueblos haciendo estimulación cognitiva, es decir, talleres de memoria para gente mayor. Y prácticamente todas las personas que venían eran mujeres, y veías muy claramente las que estaban muy involucradas pues, en ir a bailar, en los viajes del inserso, que venían al taller y estaban súper activas, y eran a veces mujeres de 80, 90 años que las veías con una salud física, con una lucidez mental. Hasta la piel. Que después, sí, como que hay algo incluso físico, ¿no? Que como si uno le dijera a su cuerpo y a su cerebro, quiero estar en la vida. No me quiero ir todavía, y ahí es un poco como que el cuerpo acompaña, ¿no? También evidentemente con sus límites, pero cambiaba mucho a otras mujeres que quizás tenían 60, 70 y que las veías pues que no socializaban tanto, que no participaban de las actividades, que estaban ahí un poco por estar, y que quizás cuando hacíamos pues estas fichas con temas de memoria y demás, no se les daba tan bien. Y dices, ostras, tienen 15 o 20 años menos, pero su salud a todos los niveles... Eso. Pero mentales eran mucho más viejas. Sí. Lo que estás describiendo es el famoso Ikigai de la cultura Zen del Japón. O sea, es en las zonas azules del planeta, son zonas donde hay una tasa extraordinariamente elevada de centenarios con muy buena salud, y han investigado qué es lo que les lleva a poder superar la centena de años con salud física y psíquica. Han mirado la alimentación, han mirado el clima, muchos parámetros, pero se han dado cuenta que el más importante es el Ikigai, que es podríamos definirlo que es el leitmotiv, ¿no? Es un porqué vivir. Cuando alguien tiene un porqué vivir, es como que el envejecimiento se ralentiza y hasta quizás se podría detener. Lo que estás explicando tú. Sí. Es tan importante tener un porqué vivir. Cuando alguien... He visto casos, claro, he visto miles y miles de pacientes, he visto cosas curiosas, ¿no? Una pareja que está muy unida, se muere uno y a los 2 meses se muere el otro.
pero no porque esté enfermo, sino porque ya su vida, dice, yo sin ella ya no puedo vivir. Error, porque seguramente podría encontrar su ikigai y seguir viviendo. Entonces todo esto que estamos haciendo, Stanis, tiene que ser también nuestro ikigai, ¿eh? ¿Por qué seguir viviendo? Esa es un poco la idea, y Tony. seguir hablando. Sí, sí, sí. Del por qué dedicarle tiempo y energía, ¿no?, a todo esto. Yo sé que pues has dejado de atender cosas para estar hoy aquí conmigo, te lo agradezco mucho. No he dejado de atender quizás a un paciente, que lo atenderé más tarde, para intentar atender a los que tengan a bien escucharnos, Stanis. Y si de lo que estamos hablando les sirve de algo, pues yo ya me doy por satisfecho, ¿no? Y tú también, por eso lo haces. Pero esto es gracias a él, ¿eh? Y un poco como para ir aglutinando un poco las diferentes cosas que hemos hablado, a ver si podemos poner un poco como una conclusión. Yo ahora escuchándote me venía esto de que comentabas antes de que el amor tiene que ver con yo diría con un servir, pero no con un servir de servilismo, sino con un servir de que las cosas que yo haga no sean solo para mí, sino que sean un poco también para los demás, ¿no? Y desde ahí creo que hay una clave muy importante para salir, por ejemplo, de una dificultad psicoemocional o trastorno, como lo queramos llamar, que es la depresión. Creo que la depresión tiene mucho que ver con un autocentramiento. No sé si tú vas a estar de acuerdo, sé que está todo el tema del desajuste neuroquímico, de la serotonina, etcétera, pero a un nivel un poco más profundo o más existencial, creo que en la persona deprimida lo que ha habido es, por un lado, una dificultad para poner límites, quizás en algún momento, o para conectar con el impulso agresivo, que le permitiría tomar lo que necesita y quizás también decir no a lo que no le hace bien, pero por otro lado una mirada demasiado autocentrada. Hoy en día se habla mucho desde alguna corriente de psicología americana de que el autocentramiento es prácticamente igual a la miseria, ¿no? Que cuando nos centramos demasiado en nosotros, en lo que me pasa a mí, en lo que yo sufro, ahí muchas veces nos quedamos enganchados, mientras que cuando abrimos la mirada un poco más hacia los demás, qué sé yo, pues desde algo tan simple como comentabas tú, que yo también lo nombro mucho, el saludar a la cajera del supermercado, abrirle la puerta a la vecina, ponerle buena cara a la persona con la que me cruzo, hasta quizás hacer un voluntariado, ¿no? O sea, el abrirme un poco de mi mundo para dar algo quizás a los demás. Y ahí también como el decir, ¿qué pasa cuando yo le doy demasiada importancia a mis asuntos personales del presente y también del pasado? Que ese es un tema que también se está hablando mucho en Estados Unidos de cómo como que estamos sobreterapiados, ¿no? Sí. Y como que esta nueva generación que ya han tenido mucho contacto con el mundo de la salud mental, ¿no? Desde el tema de la pandemia, quizás pues las personas que ahora tienen de 18 a 25 años, yo lo noto mucho cuando vienen a consulta, manejan muchos términos psicológicos, ven vídeos en las redes sociales que a veces son un poco justitos y leen muchos libros leen mucho, de autoayuda o pero sobre todo están muy autodesarrollo. centrados en lo que les ha pasado, ¿no? Y todos tienen traumas, y todos tienen ansiedad, y todos tienen un poco de depresión, y casi se está haciendo como una moda, incluso sé que hay algunas modas en TikTok, por ejemplo, de chicas que toman antidepresivos, ¿no? Y es como guay tomar antidepresivos o tener un diagnóstico. Entonces, para no alargarme mucho, quiero decir, ¿crees que estamos sobreterapiados, Tony? ¿Crees que sobreterapiados y que nos miramos demasiado a nosotros y que ahí hay uno de los gérmenes también del malestar humano actual? Estamos psiquiatrizando la vida diaria. O sea, al final estamos confundiendo sufrimiento con enfermedad. Y no es así. El sufrimiento es el motor del cambio. El sufrimiento es útil. El sufrimiento es necesario. Sufrir es lo que te mueve a buscar una alternativa. Si yo sufro y me voy al médico, al psiquiatra, al psicólogo, oye, anula mi sufrimiento, me estás haciendo un mal favor. Porque si me anulas el sufrimiento con la pastilla o con una terapia específica, no sé qué, no voy a hacer nada por cambiar mi circunstancia. Tú hablabas de quizás la depresión tiene... Primero quiero hacer una puntualización. Se habla de la depresión. Y yo creo que hay que entender una cosa muy importante. La depresión no es una enfermedad, sino un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas clínicos a los que se puede llegar
por muchas causas diferentes. Pongo un ejemplo que es muy evidente. Un síntoma del cáncer de páncreas, por ejemplo, puede ser la depresión. Puede ser incluso el primer síntoma. Entonces, una enfermedad metabólica, un hipotiroidismo, hay 1000 causas que te pueden llevar a un cuadro clínico que se llama depresión. Puede venir por una neurosis crónica, por traumas, por estrés. El estrés es como un agotamiento, acaba produciendo un agotamiento de neurotransmisores en el cerebro y aflora ese síndrome, un síndrome depresivo. Entonces, claro, verlo como una sola enfermedad y buscar qué produce esta enfermedad es un error. Es decir, esta persona tiene esta clínica, voy a investigar cómo ha llegado hasta aquí. Voy a poner un ejemplo. Un día tuve un paciente que me extrañó, tenía 60 y pico de años, y hace un cuadro depresivo. Empiezas a indagar, ¿por qué? ¿Cómo? No sé qué, tal. Bueno, al final se me ocurre hacerle una analítica súper completa y tenía un hipoparatiroidismo. Es un déficit en la función de las paratiroides que regulan los niveles de calcio en el cuerpo. Se diagnosticó, se trató con suplementos, se le pasó la depresión. Entonces, error hubiera sido empezar a indagar sobre si su madre le quería o sobre si... ¿Entiendes? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Muy síndrome importante. depresivo, Claro. no la depresión en Sí. singular. Dicho esto, tú hablabas de que ese síndrome podría llegar a aflorar a través de un egocentrismo, de estar solo centrado en ti, de no abrirte a los demás. Bueno, lo conectamos con la idea que decíamos antes. Para ser feliz tienes que crear felicidad. Y crear felicidad es conectar constantemente, intentar que tu entorno esté más feliz. Pero fíjate que yo decía así, en plan de broma, pero creo que encierra un concepto muy importante. Por egoísmo, crea felicidad. Sé egoísta. Que, por cierto, egoísta quiere decir egoísmo es amor a uno mismo. Está mal utilizada esta palabra. Está denostada. Es egoísta. No. Hay que ser egoísta. Ámate a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y por amor a ti, si te amas mucho, ama a los demás, porque estarás mejor. O sea, hazlo por ti. Yo a veces digo, yo tengo hijos y les amo profundamente, pero no lo hago por ellos, lo hago por mí, porque cuanto mejor están, mejor estoy yo. Eso hay que reconocerlo. El ser humano siempre todo lo que hacemos, lo conectamos con lo del principio, es para estar mejor nosotros. Pero el gran descubrimiento es que yo estaré mejor si consigo que tú estés mejor. O la camarera esté mejor, o mi hija esté mejor, o mi compañero de trabajo esté mejor. Entonces, ¿qué eres? Muy bondadoso, eres muy generoso, eres muy altruista. No, perdón, soy un egoísta. Yo quiero estar bien yo. Entonces, he descubierto que para estar bien yo tengo que conseguir que los demás estén bien. Es como No sé si lo conecto con lo que una has dicho. economía circular del amor, ¿no? Es como el doctor Claudio Naranjo decía, amar por rebose. Me quiero tanto a mí mismo que rebosa, y el rebosar de algún modo es como si inundo a las personas que están en mi vida también de amor, Claro, y evidentemente de mi amor. eso. Y van a supurar amor también hacia mí, ¿no? Hay yo explico esta especie de fábula, ¿no? O de, como quieras decirle, que creo que a ti te la he contado alguna vez. Imaginemos que estamos en un lugar grande, frío y oscuro. Somos muchas personas. Todos tenemos una vela apagada en la mano. Pero yo soy el único que tengo la vela encendida. Entonces yo puedo tener la actitud de decir, yo tengo una llamita aquí, tengo mi poquita de luz y mi poquito de calor. No me lo vayan a quitar. ¿Qué pasaría si yo cojo mi vela, mi llama, y empiezo a darle lumbre a la tuya, a la otra, y doy mi lumbre, mi llama a todos? Al final tenemos ahí 300 velas encendidas, todos vemos mucho más y todos estamos mucho más calientes. Ese repartir la llama es esa felicidad que rebosas, ese amor que rebosas, repártelo y estarás tú muchísimo mejor. ¿No? Yo creo que se entiende con este ejemplo. Sí, perfectamente. Y encaja con la idea que dices tú, de salir de ti, pero por ti. Sal de ti, pero por ti. Claro, esto
hablamos de esto y que tiene un profundo base científica. Según en qué entornos lo hablas, te dirán que eres un hierbas, un iluminado, no sé qué. Y, vale, pues, bueno. Si no me hablas de neurotransmisores y de antidepresivos y no sé qué, ¿de qué estás hablando? Tío, que te has fumado, ¿no? Pues quizás esa libertad te la da también la experiencia y el momento vital en el que estás, ¿no, Tony? Claro. Como que ya no tienes tanto que perder, quizás como una Y parte no tengo que demostrar nada ya. Eso. Y quizás eso también te lo da la sabiduría de la experiencia, ¿no? El decir, bueno, no descarto toda esta parte más biológica o fisiológica, pero la puedo ampliar con una mirada pues quizás más existencialista o más Yo siempre he dicho, transpersonal. Stanis, que la psiquiatría para mí ha sido un medio, no un fin. Yo quería entender la mente humana, el porqué del comportamiento humano, el porqué del sufrimiento gratuito, ya de adolescente. Entonces pensé, estudiaré medicina para poder ser psiquiatra, ejercer la psiquiatría y sé que esto me enseñará mucho. Ahora es posible que no pase mucho tiempo en que salga una nueva disciplina académica que se llama neurociencias. Si hubieran existido cuando yo empecé medicina, yo hubiera hecho neurociencias directamente, que abarca la psiquiatría, la neurología, la biología, la psicología, en una sola disciplina, porque es multidisciplinar. Y es verdad, hay que hacer este enfoque. Entonces la psiquiatría, fijaros, solo es uno de estas disciplinas de lo que a mí me interesa, que es las neurociencias en general, para entender al ser humano. Y seguro que va a salir ya, cada vez hay másters y hay historias de neurociencias que lo engloba todo. Me parece súper fascinante, interesante. Sí. Al final engloba lo tuyo, lo mío, lo de cualquier tipo de corriente terapéutica y científica. Y es muy interesante también la neurociencia porque cada vez es más ecléctica y más abierta y estudia, por ejemplo, cosas como la microbiota, incluso estados alterados de conciencia, estudia, por ejemplo, pues todo el tema de la meditación, ¿no? Y que creo que es una disciplina científica. De las sustancias psicodélicas, las drogas, todo eso tiene que ver. Eso ayuda a entender. Sí. Sí, yo creo que estamos en un momento histórico fascinante que se está abriendo una ventana de conocimiento brutal sobre el ser humano. Y esto ya podríamos ya aquí desbarrar hablando de cómo se conectará eso con la IA, la inteligencia artificial, en qué medida eso nos potencia o nos anulará. Estoy leyendo bastante sobre eso. ¿Cuál es tu opinión, Tony? Porque a mí me ha causado un cierto, no diré rechazo, pero por algún motivo no he querido entrar mucho a leer ni a investigar y así un poquito como para cerrar, ¿te apetece alguna cosa que para ti esté para cerrar siendo... te diré, ya que hemos empezado este tema, primero te diré, esa sensación tuya yo la tuve al principio, pero luego recordé que la ignorancia es mi gran enemigo. Entonces decidí, en lugar de temerlo, voy a conocerlo. Y estoy leyendo mucho, estoy utilizándola, de algunas aplicaciones de IA. Y de entrada te voy a decir una cosa, yo creo que es como todo. Tú tienes un martillo, puedes construir una mesa o matar a alguien. La energía nuclear puede crear grandes cantidades de energía útil o destruir una ciudad. Entonces la IA, según cómo la utilizamos, va a potenciar al ser humano o lo va a destruir. Pero de entrada lo que hay hasta ahora, yo lo veo como... Te pongo un ejemplo, yo las charlas que hacemos y tal, yo para preparar una charla me podía pasar muchas horas buscando material. Por internet habría que si Wikipedia, que si aquí, que si esta web, de aquí cojo esto, lo pongo aquí, esto lo empalmo con esto lo integro. Todo eso me lo hace la IA. Le digo, hazme un resumen sobre este tema y tal, y te lo hace. Lo puedes decir, hazmelo más largo, hazmelo más corto. Es como un secretario que lo sabe todo y que hace la parte más de rutina tuyo. Pero él no entiende la IA lo que está haciendo. Luego, claro, tienes que entender del tema para ver si ha patinado, si no, o cómo lo que está diciendo te encaja o no. Para ver qué sesgos puede haber. Pero es una ayuda brutal. Hay cantidad de cosas que hacemos en las que perdemos enormes cantidades de tiempo
que las puede hacer perfectamente en milisegundos la IA. Yo, por ejemplo, trabajando en la pública, tenemos un programa informático, ¿qué tal? A veces para ir de AVE tengo que pasar por 5 pasos que igual me ocupan un par de minutos, pero un par de minutos por cada paciente, por cada día y por cada año son miles de horas que yo no estoy mirando al paciente y escuchándole con atención. Eso lo hará la IA. Será mi secretario. Dirá, oye, qué sé, solicita un análisis y renueva la receta de esto y páutale esto. Y lo hace en milisegundos. Yo tengo que entrar en el recetario, entrar en el petitorio, peticiones de análisis, marcar los parámetros que quiero. Minutos. Claro. O sea, puede ser una gran ayuda. Sí, sí. Me has convencido, creo. Bueno, me alegro. Sí, no tengo ninguna empresa de IA, no vendo nada. No, pero qué interesante esto que con un comando de voz, por ejemplo, un profesional que necesita tanto estar para la persona que tiene delante como es un médico, que con un solo comando de voz ya pueda hacer todas esas tareas más administrativas, pues me parece un uso excelente de la herramienta. Y fíjate lo que te voy a decir. Incluso, seguro que algún compañero me tirará un tomate en la cabeza. La IA puede ser mejor psiquiatra que un psiquiatra en el diagnóstico. La IA puede hacer en segundos valorar miles de parámetros que a mí se me pueden escapar. Yo puedo visitar el primer paciente de las 8 de la mañana, puedo estar fresco y motivado, pero a lo mejor a las 4 de la tarde estoy ya más quemado que la pipa de un indio, cansado, con hambre o con lo que sea, y se me van a saltar muchas cosas. Quien dice de psiquiatra dice cualquier disciplina médica. ¿Es que va a sustituir al médico? No, pero lo va a completar de una forma extraordinaria. Cirujanos robóticos con IA. Wow. La precisión, bueno, ya hay una especie de robot cirujano que es el Da Vinci, que tiene una precisión increíble que jamás un ser humano va a poder tener, pero está supervisado por un humano. Eso es. Pero un robot cirujano va a ser de una precisión increíble, va a tomar decisiones en tiempo real sobre la operación y puede trabajar 24/7, sin parar. No va a tener menos eficiencia porque ha doblado turno o ha hecho una guardia. Lleva 10.000 operaciones este mes. Da igual, la 10.000 la hará igual que la primera. Entonces, yo creo que no hay que temerlo, sino que hay que entenderlo y implementarlo de una manera racional. Y nos puede potenciar como especie a lo bestia, también nos puede destruir, como estuvimos a punto de destruirnos con la Guerra Fría, ¿no? De la guerra nuclear, estuvimos a punto de desaparecer. La IA nos podría destruir, pero si no somos estúpidos, si somos sabios, nos va a potenciar de una manera increíble. Por eso no la temas, Stanis, conócela. Me ha gustado mucho esto de que la ignorancia es el enemigo, ¿no? Es el Sin enemigo duda. número uno. Va muy de la mano con el miedo, ¿no? Ahora que decías esto de no temerle. No es tanto un temor de cosas catastróficas o de que nos va a dominar. No he entrado tanto en eso. Cada vez me interesan menos las conspiraciones. Se dice que lo que le puedas achacar a la ignorancia o a la estupidez, no se lo achaques a la mente maligna detrás de una conspiración, sino más bien me ha parecido como una forma de desnaturalizar una parte humana. Sin embargo, todo el argumento que has utilizado de verdad me convence mucho en cómo utilizar la herramienta como un asistente, ¿no? Como una forma de facilitarnos la vida del mismo modo que lo es un coche o que lo es un ordenador o que lo es un teléfono móvil. Incluso ya, que lo estamos haciendo, Stanis. Mi padre, cuando era joven, trabajaba en un banco. Y él me explicaba, había una sala enorme, con muchas mesas y muchos contables. Y tenían los libros y anotaban a mano y sumaban a mano miles y miles de cuentas. Y me acuerdo que mi padre era capaz porque él, por ese pasado, pues en casa llevaba la contabilidad, tenía el libro mayor y no sé qué hacía, y anotaba todos los gastos y tal. Y la capacidad que tenía de sumar, listas así de números, era una máquina. ¿Pero cuánto tiempo perdía? Salen los ordenadores y se lo hacen en milisegundos. ¿Para qué ha de estar 200 contables allí en un banco todo el día contando? Lo hace una especie de IA que se llama calculadora o hoja Excel o lo que sea.
Al final, yo creo que vamos inventando cosas que nos ayudan a... Nos podemos librar de esto para dedicarnos al siguiente estadio. Y la IA es un paso más. Al final yo tengo el Siri en casa, el altavoz inteligente. Yo cuando me despierto le digo, oye Siri, ¿qué hora es? Me dice, son las tal. Oye Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pues viste, prevé tal. Y así ya sé, pues si me tengo que vestir de una manera o de la otra. Oye Siri, ponme las noticias. Estas son las noticias de última hora, tal. Antes de abrir los ojos. Claro, si no estuviera eso, yo tendría que mirar el reloj, qué hora es, buscar el tiempo que va a hacer y buscar el periódico o en la tablet mirar. No sé, es un ejemplo, parece una tontería, pero ¿cuánto tiempo me ahorra eso? Entonces, no creo que sea desnaturalizar, al contrario. Me permite acabarme de despejar o hacerlo mientras me tomo el café. Sí, te digo que es un buen argumento que me convence en cuanto a utilizarlo como una herramienta que nos permita... Es un poco como el no comer, ¿no? O sea, como el comer menos. Me permite dedicar el tiempo y la energía a otras cosas. Yo lo veo así y Genial. yo creo que utilizado así no lo has de temer, sino al contrario, te puede... De hecho, yo se lo digo a mis hijos, como no os forméis en IA vais a perder un poco el tren, ¿eh? Es como que el que no sepa nada de informática, una persona que hoy no sepa entrar en un buscador de Google o buscar por la red, equivaldría a un analfabeto de hace 50 años. Es imposible. Bueno, no es imposible, pero yo a veces que trabajo en la zona rural, en la pública, tú lo sabes, en Borjas Blancas, veo gente que es que ni siquiera tiene un teléfono inteligente, ¿no? El teléfono es una cosa para llamar. Es lo mismo que lo que tenías en casa, pero te lo llevas. Y el mundo gira alrededor de los teléfonos inteligentes, de Internet. Se está configurando. Entonces, si pierdes el tren, vas a ser un outsider. Vas a estar fuera de la manada. Cuidado. Y ya hemos dicho que eso para el ser humano no... Estás muerto. No es nada deseable. Uno puede decir, pero qué triste. Ni triste ni alegre es. Es lo que hay. Y toca adaptarse, ¿no? Es decir, cada tiempo histórico ha tenido sus avances y hemos tenido nuestras resistencias para adaptarnos, pero en última instancia, en un momento u otro toca. Tony, agradecerte muchísimo tu tiempo, sé que ya vas justito. Ha sido un placer, Stanis, de verdad. Y cuando quieras repetimos, ¿eh? Sí, puede estar bien porque hay algunos temitas que nos han quedado pendientes, pero como una primera aproximación... Hay infinitos temas, Stanis, y todos interesantes. ¿Quieres compartir un poco, pues, tienes un canal en YouTube, si quieres compartir para que la gente te pueda seguir tengo escuchando? Un canal de YouTube que es mi nombre completo, que es Antonio García Castrillón, de primer apellido, Sales de segundo, y ahí pues he colgado algunas charlas sobre temas, cosas que he dicho aquí salen en esas charlas, por si os interesa. La idea es seguir ampliándolo y colaborando con grandes profesionales como Stanis, porque estamos igual de motivados en este tema para seguir en ello. Y si nos seguís y os podemos ayudar, pues estaremos encantados. Muchísimas gracias, Tony. A ti. Hasta pronto.